Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial siempre en vivo para orientar a nuestros televidentes. Las micro, pequeñas y medianas empresas merecen la protección que tanto le ofrecen en las campañas electorales. Un sector castigado y poco valorado a pesar de su incidencia en el 95% del tejido empresarial dominicano, innovando, pero siempre recibiendo golpes con costos operativos más costosos, con los reajustes salariales en los últimos años, con anticipo y las ventas en el suelo, pero además impactadas por los precios de los combustibles, materias primas y todo lo que le viene encima. No hace mucho promulgaron una ley sobre los residuos sólidos que agrega más cargas y un doble pago a las MIPYMES que pagan una factura por la recogida de la basura y le lanzan otra carga encima, que es uno de los temas más preocupantes debatidos en este 2026. Inclusive aquí en Su Mundo TV preparé 2 programas sobre la ley de residuos sólidos en los que participó Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, con quien abordé la necesidad de evitar poner en peligro con cargas excesivas a las MIPYMES, es decir, a las micro, pequeñas y medianas empresas que para operar tienen que pagar una tarifa eléctrica que incide en sus costos locales, personal, compra de materias primas, poco capital y una situación explosiva para las MIPYMES con el bajo crecimiento económico en el 2025 y con los pronósticos de baja en el crecimiento económico a 3.6% en el 2026, como lo acaba de anunciar, bajando a un 3.6% el crecimiento económico el Banco Mundial. Cuando hablamos de MIPYMES, hablamos de la generación del empleo en el barrio, del empleo al técnico, del empleo en la pequeña y mediana industria de la construcción, empleos formales e informales. Los informales deberían ser formalizados, pero parece que da mucho trabajo formalizar los empleos y ese es un punto clave para que el gobierno accione para una mayor seguridad social, para una mayor inclusión bancaria,
para un movimiento económico mayor en todas partes en la República Dominicana, para que se sienta allá en San José, en Santiago Rodríguez, donde amanecieron hoy ordeñando vacas para producir leche, en la capital lechera de la República, donde hay pequeñas y medianas fábricas de quesos y de dulces que dinamizan a Sabaneta con esas MIPYMES. Los grandes héroes de la República Dominicana, produciendo café en la cuenca de Mao, Santiago Rodríguez, produciendo dulces para venderlo en los paradores, produciendo empleos en la entrada de San José de las Matas, coincidiendo también con la carretera que comunica a Jánico, un pueblo trabajador. Las MIPYMES con los bloques del cacao en Yamasá, impulsando el cacao orgánico, o allá en Tenares, en la provincia Monseñor, no, es Hermanas Mirabal, pero también en Monseñor Noel tenemos muchas MIPYMES que operan en la autopista Duarte, en los sectores de Bonao, con el dulce en Yagua, con las arepitas de yuca en los paradores, con el chocolate con jengibre, y así sucesivamente. Un pueblo trabajador que necesita que no cierre ninguna MIPYME en el país. Las MIPYMES no son solamente capital económico, es una mezcla de capital, de dinero, con el talento de un personal que elabora helados caseros de primer orden en la economía de Asua. Y son los mismos que en las cacerolas preparan el chivo, en las cacerolas allá en Barahona, para que la gastronomía de la Perla del Sur, Barahona, se multiplique en actividad económica en una provincia con micros y pequeños empresarios en la pesca, en los pequeños negocios, en helados artesanales, en dulces, como también ocurre en las Matas de Farfán, un pueblo heroico de batallas para que exista la dominicanidad. Desde el Chacá, maíz con azúcar, especias, el Chacá se convierte en una fuente importante de actividad económica, como el queso Ariz, o en la misma ruta los quesos de Pedro Corto y las uvas de Pedro Corto. Las uvas se suman a la actividad económica de Pedro Corto entre San Juan y las Matas de Farfán. Y satisface mucho que en las Matas de Farfán emprendan con el café molido con una marca propia, pero que emprendan también
con La Galeta. Ahí está el presidente Abinader en una visita que hizo a ese importante proyecto de uvas. De uvas, ya no solamente hay uva en Galván, en Neiva, hay uvas en Palmar de Ocoa, uvas en Asua, uvas en Baní, uvas en Pedro Corto, uvas también allá en la histórica comunidad que tanto aportó a la restauración de la República y al grito de Capotillo, Guayubín, donde hay MIPYMES preparando pizzas con carne de chivo y también quipes con carne de chivo. Pero retornando a las matas de Farfán, en las matas de Farfán preparan las MIPYMES uno de los panes de mayor duración. No envejece el pan. Yo no sé cuál es la química del pan en las matas de Farfán, vendido en la cercanía donde está el árbol, homenaje a Bartolomé Farfán, cuyo nombre lleva esa comunidad. Pues la galeta es un pan, aparte del otro que dura mucho, revestido de azúcar. Y las matas de Farfán tiene, aparte de su lucha histórica, tiene el queso Ariz, una herencia en las matas de Farfán desde 1870. Comenzaron a llegar por ahí, por Haití, ahí está. Mire, hay como un pan con su azuquita encima, allá en las matas. Y ese revestimiento de azúcar en el pan, en las matas de Farfán, tiene un compañero histórico con el revestimiento del orégano en el queso Ariz. Y como aquí vivimos trasladando una experiencia de un sector a otro, pues ya hay quienes le han generado una dominicanada al queso Ariz. La dominicanada es con el queso en hoja de leche de vaca. Ya le echan orégano al queso en hoja, lo pican y tiene un muy buen sabor. Y el queso en hoja genera una revolución productiva de muchas MIPYMES en el país. Un nombre que usted ha escuchado mencionar, Bululú, en la ruta Cabrera-Nagua, pero una ruta del queso en hoja de primera, también en Abreu, en las cercanías de las playas de Nagua, en la ruta Nagua-Samaná, hay buen queso en hoja, pero también allá en San Francisco de Macorís, con una fábrica de uno de los promotores grandes de la producción lechera en el país. Los higüeyanos, con su queso en hoja, generando decenas de empleos con personas que buscan los quesos y lo venden por pedazo con galletitas, y eso es el sostén de muchas familias dominicanas. Pero don Alexis, ahí en Turey, en la ruta
de los paradores, en La Chapelle, los productos Peña, Industrias Tavera, los quesos que llegan a un negocio impulsado por Mocanos en la autopista Duarte, también generan multiplicidad económica. Y yo que amanecí en el día de hoy preocupado por la baja en el pronóstico de crecimiento económico de República Dominicana, 3.6% por parte del Banco Mundial. También hay otros que han disminuido la posibilidad de crecimiento económico. Creo que el tema principal de este país es la preservación de la producción lechera, la preservación de todos esos micros y pequeños empresarios en Villa Consuelo, en Villa Juana, en el Ensanche de la Fe, en Santo Domingo Oeste, y tienen una capacidad de primer orden para mantener con vida y vigor una economía que depende en un 38.6% de las MIPYMES. Las MIPYMES crearon la importancia de la berenjena asada en la gastronomía dominicana, la producción masiva de huevos en Licey al Medio, Moca, Guanábano. ¿Usted sabe lo que es Guanábano? Guanábano es Cayetano Hermosén, o el municipio allá José Contreras, en Moca, en las montañas, produciendo el café para las grecas, para el aroma en los hogares dominicanos. Pero allá en Salcedo, las MIPYMES impulsando pequeños negocios de comida, con el chivo, con el panecico y con los platos ibaeños, como ocurre en Villa Tapia, con lechoneras que preparan el cerdo relleno de moro y de guandules. La ruta del cerdo asado entre Moca y Salcedo, la ruta productiva de Tenares, aportando el 55% de la actividad económica junto con Villa Tapia a Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Y precisamente frente al Museo de las Hermanas Mirabal, allá en Salcedo, está la obra maestra con las artesanías de MIPYMES dominicanas. Está también el queso en hoja. Está también lo que usted acaba de presentar ahí, señor director. Están ahí el panecico, que es un pan de yuca con pedacitos de chicharrón. Pero también Salcedo contagiado con el mofongo, con el frito verde, con el heladito en vasitos o en funditas. Y luego al final diré por qué me encanta valorar todo lo que hace la gente en nuestras comunidades, porque en el país mayoritariamente se ofrecen noticias negativas y no valorativas de lo que hace
nuestro pueblo. Si usted va al parque de Puerto Plata, usted va a encontrar el histórico helado de uva de playa. Pero si usted va a la Isabela histórica, por donde entró Cristóbal Colón, usted va a encontrar la almendra dominicana en diferentes usos, como una nuez, en dulce y en otros platos de la gastronomía criolla. Pero si usted toma la ruta de Puerto Plata, Nagua, Sánchez, Samaná, y también las terrenas y las galeras allá en el final de Samaná, usted va a conseguir muchos productos dominicanos, entre los cuales se encuentra la batata asada, se encuentra el valor agregado al coco en esa costa donde la gente compra cocos frescos con masa fresca para tener una vida natural. Y hoy, y nos vamos al cambio, hablando la verdad, se lo dedica totalmente a la dominicanidad, a la laboriosidad, a las MIPYMES, a los artesanos, a los logros en Salcedo, Moca y todo el país. Vale la pena seguir defendiendo las micros, pequeñas y medianas empresas, como también defender a nuestro pueblo afectado por daños a desagües que terminan perjudicando la vida de nuestra gente. Vamos al cambio, retornamos hablando la verdad a través del multimedio pluralista, profundo y con una imagen en sus pantallas que hace historia, no solamente en República Dominicana, sino también en el mundo, a propósito de que transmitimos a través de Su Mundo TV. Bien, amigos, tenemos un programa dedicado totalmente hoy a los temas positivos, y es positivo que el dominicano esté atento a la expedición de la nueva cédula de identidad personal y electoral emitida en centros de cedulación por la Junta Central Electoral. Estuve presente en el acto en que se anunciaron todos los detalles, la protección de la nueva cédula y elementos culturales que tiene la nueva cédula de identidad personal y electoral, que además de emitida, permite detectar a cualquier dominicano o extranjero que tenga en su poder una cédula falsa y que pudiera conllevar a sometimientos de manera correcta por la Junta Central Electoral. Respalde el proceso de cedulación, haga la cita en los centros donde hay que tener una cita para expedirle la cédula. No le haga caso a ninguna información falsa sobre la expedición de la cédula. La Junta Central Electoral ofrece
informaciones oficiales y ojalá que ahora que estamos hablando de la nueva cédula de identidad personal y electoral, se haga lo mismo facilitando la expedición de la licencia de conducir y resolver el tema de que a los dominicanos de 65 años en adelante le corresponde igual derecho de una licencia de 4 años, no de 2 años, violentando la Constitución de la República, violentando una sentencia del Tribunal Constitucional, pero además violentando derechos. Y en lo que resta del 2026, el Intran debe evitarle frentes al gobierno que encabeza el presidente Abinader, que tiene muchos frentes abiertos, los agrónomos, el tema de la licencia, el tema de negocios que están cerrando, restaurantes y otros negocios que están cerrando, la baja actividad productiva, el frente de la baja en el gasto de capital, las calles de este país vuelta a un desastre esperando bacheo y mantenimiento, pero también el tema de malos ciudadanos, que el gobierno asfalta calles y pocos días después están rompiendo la calle para hacer conexiones de agua y otras pendejadas. Y eso no es posible porque además dejan rotas las calles. Así no vamos para ninguna parte. Creo positivo plantear, miren ahí, cómo es que estamos. Aquí, por ejemplo, se acumula agua en cualquier lugar y usted pasa por ese lugar y no sabe si ahí hay una zanja que le puede destruir su vehículo y generarle un costo de muchos miles de pesos. Creo positivo que el gobierno y las alcaldías, y es una propuesta de Hablando la Verdad, no dejen que sigan tapados los desagües en las calles por donde debe circular el agua. Y si alguien lanza basura en esos desagües, tirar la guardia a la calle, porque la policía municipal como que no acciona. Y miren ahí, ¿ustedes creen que se merece que una persona no pueda salir de su casa porque los desagües están llenos de basura? O en las esquinas, taxistas que se paran en esquinas, dejan basura en fundas, en los lugares, y se arman pequeños vertederos que se convierten también en problemas para los propios desagües. Hay otros que vienen y quieren que los camiones de basura les recojan hasta los desperdicios de cemento y mucho desperdicio de cemento también afectando los desagües. Pero también hay que apresar a los que andan en unos camiones echando residuos de concreto en las calles, que es otro problema que tiene el país. Creo que el gobierno
para que se convierta en una noticia positiva, debe buscar el calendario de siembras en el campo dominicano para que garanticemos la seguridad alimentaria de la nación. ¿Por qué baja producción de guandules en el Valle de San Juan? Es más fácil buscar dólares para importar guandules desde Ecuador. No, vamos a hacerlo aquí. Vamos a sembrar más habichuelas, vamos a garantizarle la rentabilidad y la tranquilidad a los productores de habichuelas. Pero vamos a aprovechar para sembrar en este país por las lluvias 5 millones de matas de guanábana para generar empresas con pulpas de naranja, con pulpas de guanábana, pero también sembremos, recuperemos los cítricos que están por las nubes, al igual que las chinolas, al igual que el limón criollo. Ustedes saben lo que es una latica de este tamaño de limón criollo en la ciudad ganadera que cuesta 500 pesos. Y los japoneses dispuestos a comprarle guanábana a la República Dominicana y el pueblo deseoso de tomar champola de guanábana. Pero aparecen unas guanabanitas sequitas, secas y además que no motivan al dominicano. Sembremos manzana de oro. Antes en las esquinas habían cientos de jóvenes vendiendo manzana de oro, guanábana, pero la guanábana, señores, helado de guanábana natural, champola de guanábana, jugo de tamarindo, champola de tamarindo, jugo de guayaba con morrón rojo. Eso equivale a la salubridad, a la salud de los dominicanos, elevando las defensas. Esas manzanas de oro hay que agregarle siembra en el país. Hay que sembrar guayaba más allá de la que hay en la ruta del kilómetro 40 de la autopista Duarte con la 6 de noviembre, en la zona de Medina, en la zona del Guayo, toda esa zona, guayabas en Baní, y seguir respaldando las tantas matas de guayaba que en la agropecuaria casera están en los patios de las matas de Farfán. Mire eso, señores. Usted viene y se levanta y usted coge esos 4 pedazos que está ahí y si necesita más, corta las guayabas de arriba y usted prepara una ensalada de guayaba con otras frutas. En los hoteles del este ponen la chinola natural líquida y las personas toman vasito y se comen eso natural. Pero si aparece un níspero de allá, de la zona del Soco, al lado del puente Guido Gil, mártir del periodismo dominicano en la autovía del Este allá, ahí están los nísperos para acompañar esa ensalada de frutas que también debería tener pulpa de guanábana dominicana. Pero le podemos agregar, ahí está, mire ahí, el níspero. Eso es una fruta excelente. Y también podemos agregar los millones de zapotes que se producen en Cambita, en Moca, en Salcedo y en muchos puntos del país. Helado de zapote, pulpa de zapote, zapote con leche K, como le llaman por ahí, zapote con jugo de agua, zapote con leche, cualquier tipo de leche. Eso es una joya. Pero la piña de cebico no debe faltar.
en Cevico hay que relanzar la piña, hay que buscar la piña que produce Costa Rica del tamaño más grande. Pero debemos recuperar la lechosa Cartagena, una lechosa grande de este tamaño que ha sido sustituida por una pequeña lechosa muy interesante, pero a nivel industrial necesitamos la Cartagena. Ahí está la piña. Con la piña no se pierde nada. Usted viene, lava bien esa piña que está ahí, corta, le deja la pulpa, la separa para lo que usted quiera, para dulce, para jugo, para ensalada, para la combinación de un dulcito de varias materias primas, con el coco, piña, coco, y usted hace, y batata, usted hace un dulce, pero usted viene y coge esa cáscara bien lavada y la echa en un recipiente, y ahí usted tiene jugo de piña en su casa. Ahí está un dulce de piña, y realmente tenemos demasiadas cosas que disfrutar. Ahí está la piña, digo, la lechosa hawaiana. Ahora tenemos lechosa hawaiana, tenemos la auyama para usted hacer flan de auyama, flan de piña, flan de coco, flan tradicional de leche, pero tenemos también el cortado de leche, tenemos el majarete en la ruta de Baní Playa Las Salinas, tenemos el cristal de piña y de guayaba aquí en Paya, tenemos el coco tierno, el dulce de coco tierno, pero tenemos también una creatividad de doña Esperanza allá en Nagua, una maestra que emprendió con una dulcería y una heladería artesanal, el dulce por pipa, incluyendo el dulce de berenjena. Miren, ese es un majarete sumamente importante en los postres dominicanos de maíz fresco, y que Dios bendiga las manos de todos los que diariamente producen majarete, arroz con leche, dulce de coco tierno, dulce de guayaba, dulce con maní, con ajonjolí, el dulce de naranja de Atomayor y el dulce de naranja de Loma de Cabrera en Yagua, el dulce de naranja con melao allá en el Ceibo, los diferentes tipos de Maví en Asua, en La Vega, en Atomayor, en el Ceibo y en Cuchumil comunidades más. Pero tenemos, señores, la creatividad del mofongo expandido en Moca, pero ya el mofongo con su pedazo de chicharrón como viene, acompañado de pedacitos de carne salada, de camarones, le llaman camarofongo, cuántas cosas. Ahí tenemos un dulce, se me parece arriba a la carambola, no, o a un tomate, dulce de tomate. Incluso Peravia Industrial en un momento incursionó a nivel industrial en el dulce de tomate. Y qué bueno que sea así, porque la gente tiene que aprender. Todo esto que estamos hablando aquí puede traducirse en la generación de empleos para mantener familia. Ahí está el camarofongo con una crema abajo. Me parece un invento lo de la crema, porque el mofongo es con un plátano natural. Muchos asan el plátano y otros lo fríen y lo machacan.
y le agregan el ajo de Constanza. Por ese camarofongo cuesta un billetico porque los camarones son muy caritos. Y el dominicano está creando productos para generar empleos. Y ahorita, cuando el señor director comenzó a colocar las imágenes, vimos cómo esa laboriosidad del dominicano se ha trasladado a la gastronomía criolla que se expande en la ciudad de New Jersey y Nueva York. Él puso ahorita un panecico elaborado por dominicanos en New Jersey. Y hay en Estados Unidos, ahí está, panecicos de yuca en New Jersey. Eso es una obra de dominicanos que preparan esos yaniqueques, venden los yaniqueques, se ganan un dinerito y de ahí también viene un pequeño porcentaje en remesas que envían a sus familiares. En el estado de New Jersey, el estado Jardín, hay una comunidad que se llama Elizabeth y ahí los veganos tienen una cantidad considerable de platos que se ha convertido en la fuente de empleos que tienen allá en Elizabeth, New Jersey. Yo fui a investigar todos esos platos en Elizabeth, New Jersey, pero además en el Alto Manhattan también hice mi investigación y lo hice también en Pasó, una comunidad que hay en New Jersey, donde hay pequeños negocios de supermercados de dominicanos que tienen los productos dominicanos, pasta de tomate, granos de habichuela, la leche de coco y la crema de coco, las yautías dominicanas, y hay una integración de pequeños negocios con la gastronomía y los productos dominicanos. Salami dominicano, los tres golpes. También eso se da en Patterson, en el estado Jardín, y en los lugares donde hay muchos dominicanos. Hay más de 12,000 bodegas y pequeños negocios comerciales de dominicanos que aportan muchísimo, aunque el gobierno dominicano debe investigar la reducción de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, porque la renta tiene al garete a esos dominicanos y tienen que juntarse 3, 4 y hasta 5 familias para poder hacerle frente a una renta, aparte del costo que representa el costo de la vida, con una inflación que aumenta en Nueva York y en los Estados Unidos y que encarece ese salami que puso ahí el señor director. El salami dominicano es un símbolo también en la ciudad de Nueva York, junto con los demás componentes del desayuno típico dominicano. Yo recuerdo que cuando fui en el año 2017 al estado Jardín, a la ciudad de Nueva York y a Connecticut, que fueron los 3 puntos que investigué desde el punto de vista de la actividad económica de los dominicanos, su gastronomía, sus pequeños negocios, sus salones de belleza, encontré en Connecticut personas que, al igual que como hacían nuestros padres en el país, secan la carne, la salan y viven de muchos platos, incluyendo el chivo guisado, que tiene también presencia alta en el Alto Manhattan como el plato bandera nacional, con la carne, una carne
el arroz, la habichuela y una ensalada. Pero también la influencia con el huevo salcochado, el huevo frito, el huevo revuelto y también el desayuno con la yuca, con la yuca. Nosotros deberíamos multiplicar de nuevo la siembra de yuca con las variedades de yuca más blandita. En Santiago Rodríguez hay una variedad de yuca que dicen ablanda más, y también hay mucha yuca buena en Loma de Cabrera, pero hay que diferenciar las dos yucas que tiene el país. Una yuca amarga que hay que quitarle algunos componentes para la elaboración del casabe, extraerle el almidón. Ahí está un huevo, de estos huevos que lanzan a, a un lugar, o sea, de preparación, un equipo de preparación, y lo sacan rápidamente y se queda así como muy blandito. Ahí está la yuca, el huevo, el salami. Hemos mejorado mucho la calidad del salami dominicano. Y el salami, aunque usted no lo crea, tiene una alianza con la batata frita y los tostones en cientos de puestos. Ahí está como una especie como de longaniza, aguacate, cebolla y la yuca. Pero el salami está en miles de pequeños negocios en las calles del país. Y cuando venía para acá el pasado lunes, vi a las 6 de la mañana, arrancando a las 6 de la mañana, en un pequeño negocio, a un dominicano como con algo más de 70 años, dándose un viaje de salami con batata a las 6 y pico de la mañana. Pero eso lo come el albañil, lo come el chiripero, lo come el que está en el mercado de la Duarte, la ciudad ganadera. En la ciudad ganadera están emprendiendo con cativías y empanadas de harina de trigo. Hay otros que emprenden con los pastelitos, con quipes, con croquetas. Tengo una amiga periodista que es de la que más sabe de gastronomía, que hace mucho énfasis en las conversaciones conmigo de la croqueta de yautí a coco. Ahí está, mírenlo ahí, confirmado. Los amores que tiene la batata frita con el salami. Y allá en el fondo le pusieron una cebollita, que por cierto, señor presidente de la República, hay que preservar a los productores de cebolla de San Juan de la Maguana, Jarabacoa, Constanza y un pueblo que siempre menciono, Sabana Grande de Palenque. Ayer vi cadenas comerciales repletas de cebolla importada. El país no puede persistir en solamente tener 10.000 tareas o 20.000 tareas de ajo. Tenemos que producir ajo para todo el consumo nacional y exportar. Señores, en lo que resta del 2026, relancemos la producción agropecuaria nacional, las MIPYMES, limpiemos todos los desagües, evitemos más problemas al pueblo dominicano. Mañana será otro día en Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, que hoy le dedicó su programa a la laboriosidad del dominicano y a no seguir reproduciendo tantas noticias negativas. Un abrazo para quienes han construido 47.000
474 alojamientos de renta corta, aportando a la industria de la construcción, al ecoturismo y al turismo dominicano. Hasta mañana, si Dios lo permite, dominicanos, como decía el profesor Juan Bosch en los tiempos en que hablaba en Tribuna Democrática a través de la emisora del pueblo de aquel momento, Radio Comercial.